Muy bien, nos habíamos quedado entonces en el hueso esfenoides, ¿verdad? Nos habíamos quedado que forma parte de la base del cráneo y que estábamos analizando cada una de sus estructuras, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a checarlo otra vez aquí con alguna... Muy bien. Vamos a echar un vistazo. Tengo 46 alumnos, todavía me faltan algunos, esperemos que se vayan integrando poco a poco. Ok, aquí vemos una imagen entonces del hueso esfenoides como hueso único, ¿sí? Sí, me están escuchando. Entonces, vamos a ver, vamos a empezar a hacerlo interactivo, ¿sale? Y vamos a preguntarle, está Alfredo Verastegui. Alfredo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Muy bien, Alfredo. Estamos viendo una cara anterior, ¿sí? ¿De acuerdo? Y vamos a analizar esas estructuras. Esto que estoy señalando aquí, déjame poner aquí mejor, utilizar herramienta donde venga mi... Permíteme tantito. No me aparece aquí. Permíteme. Bueno. Un favor. Eduardo, ¿va? No, perdón, Alfredo. Perdón. Bueno, Verestegui, ¿no? Perdón, ¿te llamas? Sí, Alfredo. Alfredo Verestegui. Alfredo. Muy bien, entonces estamos viendo con esta manita que estoy sujetando, que estoy marcando aquí. ¿Me dices, por favor, qué estructura es? La cresta esfenoidal. ¿De acá? La cresta esfenoidal. Ubícalo bien. Vamos a verlo desde la vista anterior. Específicamente esta. Las alas menores. Ala menor, nada más es una sola ala menor. No, la menor. Nos damos cuenta que entonces esta ala menor se encuentra medialmente y como que se estuviera abrazándose a las alas mayores, ¿verdad? Entonces las alas mayores, dime por favor cuántas caras tiene. Te estoy mostrando una y te muestro la otra. Dos caras. Dos caras, una interna y otra externa, que forma parte de lo que es el terión. ¿Te acuerdas? Muy bien. Ahora, la unión de las alas menores con las alas menores me forman una fosa. Una fisura. ¿Cómo se le conoce a esta fisura? ¿Como fisura esfenoidal? No. ¿Fisura orbitaria? Fisura orbitaria. Acuérdate que tenemos dos. ¿Cuál fisura orbitaria es? La fisura orbitaria superior. Superior. Muy bien. Muy bien. Aquí nos está mostrando en esta misma cara, ¿sí? Estos dos procesos, ¿sí? Que todos sabemos que se llaman, ¿cómo se llaman, Eduardo? Ay, Alejandro. Es Alfredo. Alfredo, perdón, Alfredo. Sí, Alfredo. ¿Cómo se llaman estas, pterigoides? Las apófisis pterigoides. Pterigoides. Entre estas hay unos canales, que estos canales se les conoce como...
Aquí se ven mejores. ¿Laminillas? No, estamos hablando que estas son las laminillas. Esta es entonces son canales petrigoideos. ¿Perdón? Canales petrigoideos. Interpetrigoideos. Petrigoideos. Estos canales lo que van a hacer es prácticamente dividir el pterigoides, dividir. Estos dos canales van a dividir. Este canal va a dividir prácticamente las alas laterales y las alas laterales y las alas mediales, ¿verdad? Van a formar parte aquí, parte de lo que es la cavidad maxilar, la cavidad pterigopalatina. Me dicen que hay compañeros que se lo pueden anexar, pues ya me pareció que ya les puse que sí. A ver, vamos a ver. Es que están hasta acá arriba. Vamos a poner aquí todo. Muy bien, no los habéis visto. Gracias, Itzel. Bueno, entonces vemos aquí sus caras laterales que van a también, y vamos a preguntarle, gracias. Vamos a preguntarle a otra persona. De nada. Oscar Iván Ángeles. Sí, soy yo. Oscar Iván Ángeles. Estamos viendo aquí una cara que viene siendo una cara superior. ¿Vale? En esta cara superior vemos que hay este surco que está aquí, ¿sí? Me vas a decir ahorita el canal, pero primero ubícame estos orificios que encontramos aquí, que estoy marcando con mi manita. Curiosamente aquí, en esta nueva aplicación no me aparecen las herramientas para puntero. No sabe por qué, pero bueno, ya esto lo investigaremos. Pero estoy marcando esto de aquí, ¿sí? Estoy marcando donde está mi manita, y son unos orificios. ¿Sería el conducto óptico? Conducto óptico, ¿qué pasa por ahí? La arteria y el nervio óptico. Exactamente, muy bien. ¿De dónde esto que está aquí, te das cuenta que hay un canalito? Sí. ¿Cómo se llama ese canalito? Que de hecho lo estábamos platicando ayer, ¿no? Acuérdate qué estructura pasa por aquí. Es este canalito. Acuérdate que por aquí pasa el quiasma óptico. Entonces, esta zanjita, este canal, tiene un nombre. ¿Sería el surco prequiasmático? Prequiasmático. De acuerdo de que de aquí ya hace sus divisiones. ¿Estamos? Muy bien. Acuérdate que si hablamos de la silla turca, hay una división que es anterior y posterior. A estas salientes que están aquí, tienen un nombre. ¿Sale? ¿Cómo se llaman esas salientes? ¿Eran las apófisis clinoides? Clinoides. Si estamos hablando de estas, son anteriores, ¿verdad? Aquí prácticamente se le rompió un pedazo, porque acuérdate que están casi soldados con ¿qué hueso? Aquí, ¿qué hueso va acá atrás? Articulado. Occipital. El occipital. El occipital. Bueno. Ok. ¿Cómo se llama esto? Si estamos viéndolo aquí de ladito. Acuérdate que va aquí. ¿Qué estructura va aquí? ¿Tú estás ahí?
Sí. ¿Quién ayuda a su compañero? Fácil y sencillo. La fosa hipofisiaria. Fosa hipofisiaria, ¿verdad? Entonces, así lo estamos viendo. ¿Se acuerdan que por lo que es en la zona más inferior de las alas menores está este conducto? ¿Sí? Muy bien, le voy a preguntar a Adriana González. Adriana González. ¿Cómo se llama este orificio? Doctor, ¿Perdón? ¿me permite tantito? Es que me estoy cambiando a la laptop. ¿Eres Adriana? Ajá. Te damos chance, Adriana. Entonces le pasamos se lo pasamos otra vez a Osvaldo. Osvaldo, buenos días. Osvaldo Robledo. Buenos días. Este orificio se llama o foramen, como parte de la base de cráneo. ¿Es el foramen oval? ¿Perdón? ¿Es el foramen oval? El foramen oval. Si te das cuenta que prácticamente se ve, bueno, pues todos los forámenes van a tener tanto, si es de base de cráneo, no todos los forámenes, pero aquí este foramen sí va a tener se va a ver tanto en endocráneo como en exocráneo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Osvaldo, tú mismo dime qué va a ir articulado aquí. Esta región anterior y medial. Anterior y medialmente del hueso esfenoides, que se va a encontrar prácticamente lo que viene siendo en el etmoides, ¿no? ¿Sería? Etmoides. Si entonces eso se divide en alas menores, en alas mayores, ¿cómo se llama esta parte de aquí? ¿Sería el cuerpo? Sería el cuerpo del esfenoides. ¿Qué encontramos en esto y qué se ven? Por ejemplo, aquí está cubierto, pero aquí ya lo descubrieron y se ve esto que se llaman son senos, ¿no? Senos, como su nombre lo dice, esfenoidales. Son celdillas que están alojadas, estas celdillas que están alojadas en los senos esfenoidales. ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias, Osvaldo. Vamos a preguntarle a Alexia Valencia. ¿Ahí estás, Alexia? Sí, aquí estoy. Bueno, Alexia, platícame. Estamos viendo una vista anterior. ¿Sale? Sí, Alexia, platícame de este foramen y qué estructura pasa por ahí. Muy bien, Adriana. Entonces, digo, se cambió Adriana. A ver, Adriana, ayúdale. ¿Cómo se llama este conducto, Adriana? ¿Sí? Este conducto, estamos viéndolo desde la vista anterior. ¿Y qué estructura pasa por ahí? ¿Sí me escuchas, Adriana? Sí, ¿sí me escucha bien? Sí. Ok. ¿Pasa la arteria carotidia interna? No, ¿cómo se llama primeramente? Permítame. ¿Cuál me señaló? Este de aquí, estos dos que vemos aquí. Voy. Sería... el conducto... Es un foramen o conducto también. Perdón. ¿Foramen redondo? Foramen redondo. Fíjate cómo lo atraviesa prácticamente, ¿ya viste? Entonces, ¿qué va a pasar por el foramen redondo? Que de hecho lo habíamos dicho el día de ayer. ¿Nervio maxilar? Exactamente, que es el B2.
Gémino 2, ¿de acuerdo? Muy bien, pues esto ya prácticamente ya lo tienen comprendido. Se dan cuenta pues que este huesecito que tenemos medialmente pues tiene mucha importancia, tanto clínica como anatómicamente. Es un libro totalmente con como se dice, ¿no? Un terreno muy fracturado, ajá, pero que tiene mucha relevancia clínica. Por último, Eva Martínez, invitado. Perdón, me salió luego invitado. Eva Martínez, ¿estás ahí? Sí. Eva, vamos a ver sus relaciones con respecto a su cara externa, porque recuerda que solamente va a tener un roce con en la cara externa, que son gracias a sus alas mayores, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a encontrar por delante de las alas mayores? Se relaciona entonces la cara externa de las alas mayores, ¿sí? Del esfenoide se relaciona anteriormente con ¿Con el temporal? ¿cómo? Con el temporal. ¿Qué pasó ahí? Esto estamos anterior y eso estamos posterior. Bueno, ¿qué encontramos aquí o con qué se relaciona superiormente? En todo este borde, ¿sí? Todo este borde se relaciona con qué hueso. ¿Con el parietal? Muy bien. Y entonces por delante, ¿qué vamos a encontrar? Acuérdate de los puntos craniométricos, porque también quiero que me digas qué punto craniométrico se encuentra ahí. ¿Sí? ¿Se encuentra con el frontal? Con el frontal, fíjate, abusados para todos. Abusada, Eva. Con el frontal en toda esta región, ¿sí? Ahí incluso va a estar articulado. Uh-huh. Anteriormente y más externamente, aunque no tiene contacto directo, también se va a encontrar lo que es el arco cigomático. El arco cigomático no va a tener contacto con él, se va a encontrar anteriormente y externamente. ¿Sale? Entonces, prácticamente su relación es más con el hueso frontal. Y entonces, ¿qué encontramos en todo este borde? Si te das cuenta, incluso aquí su borde es más dentado y es más ancho. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué hueso se encuentra en relación a este borde que de hecho tiene su nombre? Con el hueso que estamos hablando en cuanto a su relación. ¿Sí ves la diferencia? Donde se articula prácticamente con lo que viene siendo este borde, que es el borde como tú me dijiste, es el parietal, y entonces aquí se relaciona con ¿qué hueso? Ayúdenle a su compañera. ¿El temporal? Temporal. Exactamente, el temporal, ¿de acuerdo? En su porción más escamosa. Y entonces, ¿quién me contestó? ¿Quién fue uno de los que me contestó rápido? Y ahora ya nadie. ¿Quién contestó? Bueno, entonces les voy a preguntar ya nada más por último para dejar esto ya. Sí. Y Oscar Cruz. Sí, soy yo. ¿Perdón? Soy yo. Oscar Cruz. Vamos a ver, Oscar. Entonces este hueso es muy importante porque en él se encuentra, más o menos a esta altura, en esta porción, ¿sí? Se encuentra un punto craniométrico importante. Quiero que me digas cómo se llama ese punto craniométrico y qué huesos lo conforman. ¿El terión sería? ¿Sí? ¿Qué huesos lo conforman? Sería el esfenoides, el frontal. Muy bien. El temporal y el parietal. Perfectísimo. Muy bien, compañeros. Entonces, vámonos a pasar hacia otro tema.
O bueno, vamos a continuar todavía con la interacción, nada más déjenme ponerla. Profe, Sí, dígame. ¿dónde queda el foramen espinoso? El foramen espinoso. Permíteme tantito, déjame volver a regresar a la otra. Vete. Ay, permíteme tantito, ¿eh? ¿Dónde está? Aquí está, debe desaparecer aquí. Yo me salí de la pantalla. Aquí está ya. Ya regresé. Foramen espinoso. Fíjate que normalmente el foramen espinoso se encuentra por debajo de lo que es el foramen oval. El foramen espinoso prácticamente se van a formar de dos huesos. El foramen espinoso se va a encontrar en este pedacito de aquí. Nada más que acuérdate que está articulado a esta altura con la región parietal de exocráneo, del temporal de exocráneo. Entonces, este foramen espinoso es una mezcla, está conformado en su región más anterior por lo que es el ala mayor del esfenoide y en su porción más inferior por lo que es el petroso del temporal. ¿Sale? Pues igual a lo mejor viendo base de cráneo lo vemos. Y aprovechando que estás preguntando qué orificio, qué estructura pasa por ahí. El nervio mandibular y la arteria meningia media. Meningias medias, importante. Qué bueno. Vámonos al otro. Sí, permíteme tantito. Esto como tal no está solamente formado del esfenoides, dijo que del esfenoides y del temporal, dijo que del esfenoides y del temporal. ¿El foramen espinoso? Sí, está formado. Sí, prácticamente lo conforman esas dos, porque si te das cuenta, está como en una encrucijada. Ok, gracias, profe. Está como en la frontera, ¿sí me entendiste? Sí, Entonces, sí. Está formado por la porción más posterior del la ala mayor del esfenoides, ¿sí? Y aquí se forma, aquí se incrusta, prácticamente está pegado a él, adherido a él, la porción petrosa del temporal. ¿Vale? Sí, ya me ubiqué. Muy bien. Bueno, Andrea, ¿me dices cuáles son los huesos de qué, perdón? Con los que se relacionaba el foramen espinoso, pero ya lo dijo. Entonces sí quedó claro. Ya aprovechando, perdón, es que no alcancé a escuchar quién pasa por ese orificio. Te escucho muy entrecortado. Perdón, ¿ya me escucha? Ahí se escucha, muy bien. También aprovechando, es que no alcancé a escuchar quién es el que pasa por él. Vamos a ver, en el foramen espinoso lo más importante es que por ahí pasan los vasos meningios medios, tanto en la arteria como en la vena, y también por ahí va a pasar un ramo meningio del B3, que es del quinto par craneal mandibular. ¿Sale? Ok, gracias. Sí, exactamente. Ahora vamos a verlo desde esta perspectiva. Estamos viendo base de cráneo en su región superior. ¿Estamos ahí? ¿Base de cráneo? Sí. Estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Ok, estamos viendo una vista anterior. Esta imagen la vamos a utilizar también de forma interactiva cuando veamos cavidad orbitaria. No creo que nos dé tiempo suficiente para ahondarlo ahorita, pero de todas maneras, si no van a estar pendientes, porque de lo que es del domingo al jueves de la próxima semana, estaré mandando unos videos para terminar lo que es cabeza, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque francamente en todos los cursos que he estado dando, en todos los años, pues siempre es un tema que nos alargamos un poquito más debido a la complejidad de él. Entonces, pero sí tratamos de llevar el módulo de acuerdo a las fechas que se manejan.
Siempre me hace falta un poquito más de tiempo, pero vamos a tratar, de todas maneras, yo les tomo en cuenta los temas más importantes que son con respecto a cabeza ósea y las cavidades, ¿no? Entonces, si no nos da tiempo en esta clase, lo voy a terminar haciendo los videos, ¿de acuerdo? De todas maneras, ¿por dónde voy a subir los videos? En mi canal de YouTube, ¿estamos? Bueno, entonces, vamos a ver esto que tenían duda, el foramen espinoso. Ahora sí vamos a verlo ya en su conjunción. A ver, veamos. Ahí está. A ver esto. Déjenme tratar de enfocarlo lo mejor que pueda. Ubicamos donde está la manita, que este es el foramen oval. ¿Estamos? ¿Sí lo alcanzamos a percibir? Sí. Foramen oval, Sí. ¿sí? En sus contrapartes, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ay, es que no me permite ver bien esto. Permítanme porque se me interfiere. A ver, vamos a ver. Sí. Entonces, por lo cual me hace pensar que el foramen espinoso, como se encuentra, si nosotros aislamos por completo vamos a ubicar que aquí vemos sus alas mayores, sus alas menores, ¿sí? Y que vemos aquí en conjunción, ¿sí? Es el foramen espinoso que se encuentra, el foramen espinoso se va a encontrar, a ver, aquí, es que estoy marcando aquí, nada más que no me permite entrar bien, a ver, eso. Y vamos a hacerlo un poquito para acá. ¿Sale? ¿Por qué? Porque aquí está el borde inferior y posterior del ala mayor del esfenoides, y aquí, aunque no se nota, ya empieza prácticamente la porción petrosa inferior de lo que es el hueso temporal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién dice que estoy en lo correcto o no? ¿Sí se nota? ¿Sí? Obviamente esto es más fácil cuando nosotros lo vemos en disección, bueno, ya con un molde de cráneo, ¿sí? Pero incluso se ve así como rasgado también. De este lado no es posible observarlo porque se interviene en otra cara. Si nosotros entonces pasamos por aquí alguna aguja, alguna canaleta o algún filtro, vamos a verlo también en su cara exocraneana, ¿sale? Entonces, vamos a ver, esto pasa de aquí, ¿sí? No lo pierdan de vista, esto es aquí, ¿sí? Foramen espinoso, que se va a encontrar, pues no se aparece aquí. Estas son las apófisis pterigoides y deben estar más posteriormente. ¿Sí? Prácticamente si nosotros pasáramos una aguja o un catéter, ¿sí? Se encontraría en esta zona, atravesaría esta zona. ¿Estamos? ¿Sí? Endocráneo y exocráneo. ¿Estamos? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Cómo vemos los demás forámenes en base de cráneo? Vamos a tratar de alinear esto.
hablemos primero. Permítame tantito, ¿eh? Voy a desactivar. Es que este metro no deja escuchar muy bien. Ahí sí me escuchan, ¿verdad? Bueno, entonces estamos hablando que esta es una vista endocraneal, donde anteriormente vamos a encontrar, vamos a ir de anterior a posterior, unas divisiones, ¿de acuerdo? Esas divisiones se le están delimitadas por tres tipos de fosas. Por tres fosas. La fosa anterior, la fosa medial y la fosa posterior. Fosa anterior va relacionado a que va a albergar la porción más frontal, los lóbulos frontales del cerebro. Las fosas mediales, ¿sí?, que vemos aquí, van relacionados más a alojar lo que son las regiones o lóbulos parietales, y prácticamente en la fosa posterior va a alojar lo que son los lóbulos occipitales junto con los lóbulos propios de cerebelo. ¿Estamos? Dentro de la fosa anterior vamos a ver las estructuras que corresponden principalmente a lo que es el hueso frontal y su saliente del etmoides, que es la crista gallis. ¿De acuerdo? Entonces de aquí podemos ver esta estructura que es la escotadura etmoidal, la crista gallis, ¿sí? Ahorita vamos a analizar un poquito más a fondo esto, y se encuentra aquí en todo esto lo que es la división o la sutura, que divide frontal con las alas mayores del esfenoides. En esta fosa medial vamos a encontrar innumerables orificios. ¿Se dan cuenta? Fíjense que en esta alcanzamos a ver las fisuras, ¿verdad? Las fisuras que corresponden a la fisura orbitaria superior. Alcanzamos a ver un poquito. ¿Sí? Todavía si inclinamos más. Ahí. ¿Vale? Fisura orbitaria superior. Esto que su compañero nos decía, que va relacionado a los conductos ópticos. Conductos ópticos. Sí. Aquí lateralmente vamos a ver el foramen redondo, foramen oval, ¿sí? Y los otros foramen, que es el foramen espinoso, que está por debajo, ¿vale? Nosotros vamos a ver en esta región también, en la zona medial, que se encuentran lo que es el peñasco del temporal y sus diferentes divisiones. Si se dan cuenta cómo está aquí el peñasco del temporal, hacemos la línea que divide de superior a inferior, y acordémonos de que el temporal tiene cuatro caras, y lo vemos internamente, que es una cara antero superior, ¿sí? Postero superior, cara postero inferior y cara antero inferior. ¿De acuerdo? Que esta eminencia petrosa, es la que hace la división del hueso parietal, ¿sí? Que es una eminencia o que es una línea limitante. ¿Vale? ¿Qué va a pasar por el foramen magno? Díganme sus estructuras que pasan otra vez por el foramen magno, que no se nos olvide. El tallo cerebral y la médula espinal. ¿Sí? Le preguntamos a Ramsés. A ver, Ramsés Ocampo, dime sus estructuras. ¿Ya me escucho bien? ¿Sí? Bueno, pues en sí por el agujero magno pasa lo que es el tallo cerebral, principalmente. ¿Sí? También podría ser que pase ¿Qué pasa por el medio del tallo cerebral, que prácticamente es una división simétrica por ahí? Más hablando del tallo cerebral en su región anterior. Una arteria. Son las arterias vertebrales, ¿no? Y también de la
espinal anterior, algo así. En medio de lo que es el tallo cerebral pasa una arteria muy importante que divide prácticamente al tallo en forma simétrica. Es la arteria basilar. La arteria basilar. ¿Qué otras arterias van a pasar lateralmente por ahí? Las arterias vertebrales, la arteria espinal. ¿Qué nervio se te antoja que pase por ahí? También pasa lo que es el 11º par craneal. No. ¿No? ¿Dijiste el 8º par craneal? No, el 11º, el 11. Perdón, yo te entendí el 8º par craneal. No, sí, es exactamente el accesorio. ¿Sale? Bueno, fíjate que aquí estamos viendo unos orificios en estos de aquí. ¿Sale? ¿Ya lo viste? Sí. Que pase por ahí y cómo se llama ese orificio o foramen. Es igual al agujero magno, ¿verdad? No, este es el agujero magno, pero este que está aquí, a ver si no lo perdemos en esta vista. Son los forámenes yugulares. Muy bien, perfecto, 10, ¿no? Aquí lo vemos, ¿sí? En esta vista, no lo perdemos de vista, y continuamos con esta, y es el yugular. Muy bien, muy bien. Aquí vemos ¿qué más me falta de la fosa medial? De la fosa craneal medial, espinoso prácticamente son los que vimos con respecto a esfenoides, ¿verdad? Vamos a ver, aquí voy a tratar de enfocarlo más, vamos a ver aquí lo que es la fosa posterior, que ya de hecho la habíamos visto cuando vimos occipital, y por favor, eso hasta un recordatorio, Lilian Hernández Valenciano, ¿estás presente? ¿Estás entre nosotros, Lilian? ¿Lilian? Sí. Muy bien, Lilian. Estamos aquí. ¿Ya te das cuenta cómo aquí se ven los surcos, cómo se ven las concavidades y las convecciones de esta estructura? Solamente es un recordatorio. ¿Te acuerdas cómo se llama esta porción de aquí? Es una eminencia que aloja exactamente algunas estructuras de las venas o de los senos venosos. ¿Es la confluencia de los senos? Confluencia de los senos, y esta es una estructura que es una cresta donde prácticamente por ahí no es una protuberancia, ¿no? Es una protuberancia que se le conoce como protuberancia occipital interna, y de las cuales aquí dejan estos senos dejan una impresión aquí. ¿Te acuerdas cómo se llaman estos senos que van y vienen lateralmente? ¿Es los surcos del seno transverso? Bueno, el surco del seno transverso. Por lo cual este viene siendo el surco sagital superior. Exactamente, muy bien. Aquí que estoy señalando esta porción, esto de aquí, ¿qué tipo de, qué me está alojando ahí, en esta fosa, en estas fosas inferiores? Tanto aquí como aquí. Bueno, son las fosas cerebelosas. Fosas cerebelosas, por lo tanto, estas serán las fosas cerebrales. Cerebro-occipitales, ¿verdad? Entonces, fíjense también lo que alcanzamos a ver aquí, unas impresiones o unas arborizaciones en estas regiones, ¿sí? Que son las que van dejando los vasos sanguíneos, principalmente las arterias meningias medias. Entonces, cuando llega a haber una fractura de cráneo, pueden ser, dependiendo a qué nivel sea, si es más externo o más interno. Acuérdense de los hematomas subdurales, que son más internos, o los hematomas epidurales. Esto es dependiendo qué tanto se haya afectado, en qué región se haya afectado la tabla ósea y cuáles son las arterias que pudieran haber estado afectadas. Entonces, por eso es importante recordar cada una de estas estructuras craneales para que nosotros la podamos implementar en el módulo del sistema nervioso y también podamos implementarlo en lo que es clínicamente, ¿no? ¿Sale?
Bueno. Vámonos con el hueso esfenoides. No es el hueso esfenoides. ¿Todos estamos viendo el hueso esmoides? Sí, doctor. Sí. Bueno, entonces estamos en esta pantalla del hueso esmoidal. Permítanme tantito. ¿Qué podemos hablar con respecto al hueso etmoidal? El hueso etmoidal es un hueso único. Este es el hueso más medial, más central de todos nuestros huesitos, ¿sí? Que conforman tanto este hueso conforma el viscerocráneo como endocráneo, ¿verdad? Entonces, también podemos hablar que está situado por delante del esfenoides y lo que es por detrás de la escotadura etmoidal del hueso frontal. Si nosotros vemos en esta ilustración, ¿sí? Vamos a acercarnos un poco. En esta ilustración podemos observar dónde se ubica lateralmente. ¿Quién me puede decir? Vamos a preguntarle a su compañero Oscar Cruz otra vez. Oscar Cruz, Sí. platícame, Oscar, sus delimitaciones. Primero, háblame de su limitación frontal. Digo, su limitación superior, que es el hueso frontal. Lateralmente. Lateralmente, ¿Sí? ahí se encontraría el surco orbitario superior, ¿no? ¿El qué? Lateralmente. Fácil. ¿Quién ayuda a su compañero? ¿No son los lagrimales? Sí, exactamente. ¿Forma parte de la cavidad orbitaria? Sí, ¿no? Sí. Sí. ¿Verdad? sí. ¿Qué más? ¿Qué otra estructura lateralmente? Fíjense que de la cavidad orbitaria hablando, sí, pues va a estar muy enriquecido con muchas relaciones, ¿no? Relaciones anatómicas. El lagrimal, el uncus, que hay por arriba, a esta altura, lateral y un poco y superiormente. ¿Qué hueso? Frontal. La cara orbitaria. ¿El seno frontal? Frontal. El frontal por adelante y por arriba. Si nosotros estamos hablando parte de lo que es la cavidad orbitaria, vamos a ver que hay un hueso que se encuentra muy en contacto con él a esta altura, ¿sí? A esta altura lateralmente. ¿Podría ser el hueso esfenoides del ala menor? Mayor. El ala mayor del esfenoides. ¿Sale? Sí, y anteriormente, y de hecho es una continuación, aquí, antero inferior. ¿Nasal? Anteriormente con el hueso nasal en esta estructura, El Bomer, ¿no? el Bomer, sí, que el Bomer es un hueso como cuadrilátero o piramidal, también se puede decir, que aparte es esta parte de aquí, poco anterior, pero se dirige en toda esta región. Entonces, contribuye a la formación de las cavidades orbitarias y también va a estar ahí metido entre lo que es las cavidades nasales. Va a estar constituido por una lámina vertical y una lámina cribosa y unas masas laterales, lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí vamos a ver sus relaciones rápidamente. Vamos a ver, permítanme tantito. Déjenme tomar tantita agua. Ya se me está resecando. Bueno, entonces vamos a fijarnos. Aquí estamos viendo una vista, ¿sí? Aquí es una vista lateral y donde se está haciendo el corte por detrás de lo que es la cavidad orbitaria a este plano. Es un plano sagital o vertical, como se le conoce, y vamos a ver toda esa estructura que estamos aquí. Y aquí. Bueno, entonces, primeramente arriba se va a encontrar mucho en relación con el hueso frontal, y con el hueso frontal se va a relacionar mucho también con los senos frontales, ¿verdad? Como lo estamos viendo en esta parte de aquí.
Y como lo hemos estado repitiendo, la crista galis que perfora el hueso frontal por medio de la escotadura etmoidal. ¿Qué otra relación vamos a encontrar? La relación con el esfenoides, como lo decíamos, va a ser lateral y superior. Acuérdense. Entonces, aquí estamos viendo esta fosa orbitaria superior y aquí estamos viendo el asa mayor del esfenoides. ¿De acuerdo? Vamos a ver otra relación con respecto a la que sea más lateral, pero inferior, que es el hueso maxilar. Ajá. Y también va a tener relación con ¿qué? Va a tener relación con los senos maxilares. Entonces se dan cuenta que los senos paranasales tienen comunicación entre unos y otros, ¿verdad? Importante que de una vez lo vayamos analizando porque el sistema respiratorio lo vamos a volver a retomar. Entonces va a tener relación o va a ser prácticamente el hueso que va a estar en encrucijada, va a ser el hueso que va a estar en encrucijada con los senos frontales, con los senos maxilares. ¿Y qué van a hacer prácticamente? Estos van a tener que drenar para también que este hueso esfenoidal sirva como el remitente de las secreciones de los demás senos y se vayan alojando y se vayan expidiendo por lo que es la cavidad nasal. Importante ese dato. ¿Qué otro vamos a encontrar aquí? Las celdillas etmoidales. Bueno, esas son las que están... ¿Por dónde están, profe? ¿Perdón? Las celdillas etmoidales, ¿por dónde están? Ya las vi. Las celdillas etmoidales, ahorita vamos a hablar de ellas, pero lo vamos a ver aquí en esta ilustración, la estamos viendo en esto aquí. ¿Sale? Sí. Gracias. Ahora vamos a analizar más que nada sus relaciones, ¿sale? Bueno, aquí es inferior y todavía más inferior todavía y lateral, se va a encontrar aquí otro hueso que es el palatino. Recuerden que el palatino es la porción más posterior de lo que es el paladar duro inferior y sobre todo más que nada en la línea media y anterior con el que es el hueso del Vomer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Muy bien, entonces estamos viendo una vista anterior. Vamos a imaginarnos para que esto no se nos haga tan complicado con respecto a las divisiones que hay de los huesos etmoides. Es decir, estas estructuras así como geométricas, que la veamos un poquito de forma tridimensional, ¿sí? Es una forma también de aprenderse algunas estructuras que tienden a ser complejas. Vamos a hacerla así como simétrico, como de forma gráfica. Muy, muy gráfica. Vamos a ver que el etmoide va a tener una porción, que es una porción horizontal, ¿sí? Y una porción vertical. La porción vertical estamos hablando que es esta, que lo va a conformar lo que es principalmente el tabique óseo, es el tabique óseo de las fosas nasales. Es la lámina perpendicular, también se llama, ¿no? La perpendicular vendría siendo la horizontal. ¿Estamos? Okay. Porción vertical, porción horizontal o perpendicular. Ahorita vamos a hablar de la perpendicular o transversal o horizontal. ¿Sale? Esto que vemos aquí es la saliente de la crista galis. ¿Sí? Entonces, la porción vertical va a tener la apófisis de la crista galis y se va a subdividir más internamente con el tabique óseo de las fosas nasales. Ahora sí, la porción horizontal, que va a tener, ahorita como vamos a ver aquí, tiene una porción que es una porción libre, ¿sí? Como alcanzamos a ver en este esquema, una porción libre, ¿sí? Y una ocupada por lo que son las masas laterales, donde vamos a encontrar nosotros las celdillas etmoidales. Entonces, la porción horizontal o perpendicular, ¿sí? Tiene también dos divisiones, una libre y una ocupada. Entonces, esas son las masas laterales. Si nosotros vemos ahora esta perspectiva, vamos a ver que se van a encontrar estas como turbinas, ¿sí? Que estamos hablando propiamente de esto que ya forma parte de la cavidad nasal. ¿Sí vamos entendiendo? Bueno, entonces, a estas estructuras como turbinas se les conoce como cornetes.
Si se dan cuenta, aquí los traté de ilustrar como si fueran de diferente color. ¿Por qué? Porque tanto estas estructuras como turbinas, que su nombre se les conocen como cornetes, su nombre anatómico, pueden ser cornetes o conchas, ¿sí? Estos cornetes forman parte, los que estamos hablando de color guinda, forman parte de lo que es propiamente el hueso etmoidal. El cornete inferior es independiente, incluso forma más parte del hueso del macizo facial, ¿no? Entonces, por eso se trata independientemente este hueso de los cornetes. Bueno, ¿qué más? Vamos a ver que en esta porción, en la porción horizontal, ¿sí? Se van a aparecer como si fueran unas celdillas, ¿sí? Esas celdillas, o como si fueran agujeros, donde van a formar lo que es la lámina cribosa. Esto que vamos aquí, estas flechitas nos están delimitando que si fueran las perforaciones que vamos a encontrar en su porción libre de la porción horizontal, ¿sí? Entonces la lámina cribosa, vamos a ver que estos cornetes son propios del etmoide, como les estaba diciendo, y el cornete inferior, que tiene la característica de ser independiente. Entre cada cornete, ¿sí?, van a haber un espacio que se les conocen como meatos, ¿sí? Estos meatos tienen la característica, vamos para atrás todavía, estos meatos tienen la característica de a nivel, acuérdense que el hueso etmoidal, en lo que es la cavidad nasal, va a estar recubierta de mucosa. Estamos estudiando ahorita nada más su estructura ósea, y estos meatos van a ser de vital importancia, sobre todo en el mecanismo de ventilación. Entonces, acordémonos de que esta estructura del hueso etmoidal tiene mucha relevancia con respecto a ¿qué? A su sistema de neumatización. Los senos paranasales tienen muchas funciones, pero uno de los principales es la neumatización. Que haya cierto remolinos dentro de él que nos ayuden a las funciones de protección del sistema respiratorio, que en su momento los vamos a estudiar. Entre cornete y cornete hay estos espacios que se le conocen como meatios, y se va a dividir el superior, medio e inferior. Por arriba, en algunos libros lo refieren como si fuera, en esta porción, como si fuera el ático, ¿no? Nos acordamos que en unas casas, hasta arriba, una azotea, ponen un ático, ¿no? ¿Sí? Entonces, si nosotros lo vemos en una vista interna, y ya le ponemos la mucosa como revestimiento, vamos a ver los meatos, entonces, ¿cómo son? ¿Qué es un meato? Es un canal, de cierta manera, un pasadizo por donde van a haber por donde prácticamente va a circular el aire. Aquí estamos viendo que se está utilizando un tipo de manguerita quirúrgica para que nosotros veamos los orificios por donde pasan estos meatos. En su momento lo vamos a analizar más precisamente, pero veamos las importancias que tienen. Fíjense que por el meato medio van a drenar, o va a tener comunicación con ¿qué? Con lo que es van a drenar lo que es el seno etmoidal anterior, el frontal e incluso el maxilar, ¿sale? En el meato superior van a tener principalmente el drenaje o la comunicación con el etmoidal posterior, y el meato inferior propiamente nada más con el conducto lacrimonasal. ¿Vamos bien? ¿Alguien quería comentar algo? Entonces, vamos a ver, ahorita esto de las celdillas etmoidales anteriores, posteriores y el seno esfenoidal, lo vamos a ver también aquí en esto. Si nosotros vemos y interponemos esta imagen más real acerca de la estructura del etmoides, vamos a ver que esta es su región o su cara anterior, y esto es posterior. La crista gallis que está emergiendo, y vamos a ver que si nosotros, aquí está cubierto como realmente es, si nosotros viéramos externamente, pero si se le quitara esta laminilla externa, veríamos que están estas semicélulas o celdillas, ¿sí?, del etmoides. Entonces, vamos a ver que estas celdillas se van a dividir en anteriores y posteriores. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que las celdillas etmoidales anteriores que son estas que, si nosotros
le quitamos el revestimiento, estas celdillas esmoidales anteriores van a ir hacia el meato medio. Y las posteriores al meato superior, como lo vemos aquí. Entonces, la anatomía del etmoides es prácticamente así. Celdillas anteriores y aquí encontraríamos las celdillas posteriores. Bueno, ¿qué otra importancia anatómica tiene el hueso etmoidal? El hueso etmoidal, sí, acuérdense que por arriba se va a articular, va a estar pegado casi, como si fuera una botella de refresco de plástico, es una botella. Entonces, se va a enroscar, nos fijamos cómo enroscamos prácticamente, ¿no? Cuando vamos a tapar la botella, que casi queda sellado. Entonces, lo mismo va a suceder en el hueso etmoidal, ¿sí? El hueso frontal, en su porción horizontal o base, va a ser la tapa del hueso etmoidal que van a estar formando las celdillas etmoidales. Entonces, aquí no le puse los huequitos, ¿no? Pero sabemos que estas son las celdillas, en este espacio van las celdillas etmoidales o lo que es la lámina cribosa, y llámese cribosa porque ¿qué? Van perforaciones. ¿Qué van a pasar por esas perforaciones? Van a pasar filetes nerviosos olfatorios. ¿Estamos? Al momento de que se hace la unión o el cierre con el hueso frontal, van a formarse unos surcos. ¿Sí? Estos surcos van a ser importantes porque van a tener tanto conductos o canales, van a tener relación con otras estructuras. El primer surco que vamos a ver es un canal que se llama canal nasoetmoidal posterior. Nasoetmoidal posterior, su nombre lo dice. ¿Y qué va a pasar por ahí? Aparte de que va a ser este hueco que se va a formar entre la porción horizontal del etmoides junto con la base arteria etmoidal posterior y un nervio que se llama esfenoetmoidal. ¿De acuerdo? La otra formación que se va a hacer en esta región es el conducto nasoetmoidal anterior. Este conducto etmoidal anterior va a tener comunicación tanto con la nariz, ¿sí? Y a eso se le conoce, ahí va a pasar por ahí, perdón, la que es la arteria etmoidal anterior y el nervio nacer. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Acuérdense que pasan por ahí esas estructuras, pero es un canal. Entonces, al haber cierta relación con la nariz, ¿sí? También con algunas otras estructuras, pues van a hacer ahí, vayan ciertas secreciones hacia la cavidad nasal, perdón. Bueno, ahora vamos a verlo. Esta es una vista anterior. Esto es anterior y esto es posterior. Así se ve más real lo que es este hueso etmoidal. ¿Sí? Su borde anterior del hueso etmoidal. Y aquí están las canales que nosotros les estábamos diciendo, que yo les estaba diciendo. ¿Sí? Este es el etmoidal posterior y este es el anterior. Vemos que están divididos prácticamente por unas celdillas etmoidales, ¿sí? Y que por ahí van a pasar las estructuras que estábamos hablando, que son las arterias etmoidales, tanto anterior como posterior, y el nervio nasal interno. Entonces, eso es importante que vemos aquí, la lámina cribosa, con su terreno perforado, ¿sí? Y en general. Bueno, ¿alguien me quiere comentar algo del hueso etmoidal? ¿Vamos bien? Sale pues. Vámonos con ya terminamos los huesos más importantes de lo que es endocráneo. Faltaron muchos, tomé los de más relevancia. Vámonos con los huesos más importantes de lo que es viscerocráneo, y el principal es el hueso maxilar. De este
hueso maxilar, vamos a decir lo siguiente, que es un hueso par, va a estar en diferentes cavidades o fosas, ¿no? Va a estar importante en la región más baja de la órbita, ¿sí? No, no. En la bóveda, en la cavidad orbitaria, ¿sí? Va a formar parte también de la bóveda palatina, va a formar parte de las cavidades nasales y también, vamos a ver, que también va a estar en relación con la fosa infratemporal. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos algún recordatorio con respecto a la cavidad orbitaria, podemos decir que estamos de acuerdo que va a estar en relación con ¿qué? Con el hueso lagrimal. A ver, vamos a preguntarles para que nos vayamos adelantando este tema. Vamos a preguntarle a María Guadalupe Leiva. Mari. Sí, aquí estoy. Buenos días. Ok, entonces podemos ubicar en este esquema este hueso A. Podemos ubicar este hueso, que es el hueso maxilar. ¿Sí se ve? ¿No, verdad? ¿Sí, A? ¿Sí estamos compartiendo pantalla de la diapositiva A? ¿Estamos viendo la fosa orbitaria? ¿Sí? Muy bien, hueso maxilar. Si estamos hablando de la cavidad orbitaria, ¿qué hueso se te ocurre que pudiera ser aquí? El lagrimal. Lagrimal, ¿no? ¿Sale? Si nosotros nos vamos de medial a externo, vamos a ver que el hueso que va más posterior es el hueso etmoidal. Fíjense cómo aquí todavía le toca un poquito a lo que es el hueso palatino, que también va a tener articulación, como vamos a ver ahorita, con este hueso, ¿sale? Entonces vemos que tiene su relación muy importante con varios huesos aquí. Se extiende, fíjense cómo es la anatomía, se extiende, forma el borde, más del borde de la parte medial de lo que es el borde infraorbitario, ¿sí? Y se continúa internamente, ¿vale? Para tener comunicación directa, si nosotros lo vemos de este lado, ¿con qué hueso, Mari? Fácil. ¿Cómo se llama este hueso? El cigomático. El hueso cigomático. Y entonces, superiormente también le toca un poquito al frontal, podemos decir que prácticamente mínimo, ¿no? ¿Vale? Entonces es su relación principalmente, y también con el esfenoides. No, el esfenoides solamente si pudiéramos considerar que esto pudiera ser cierta relación. Si nosotros vamos a preguntarle a otro compañero, Iván Paniagua. Iván, vamos a ver acerca de sus relaciones en esta gráfica, ¿te parece? Iván. Vamos a ver si tienes... Bueno, entonces, ¿tú no tienes acceso con el micrófono? Todo solamente por chat. Quisiera saber, Paniagua. Entonces, solamente por chat, ¿va? Bueno, Iván, entonces... Sí, es que se pone... Ok, vamos a personársela a Iván. Vamos a perdonarse para ya no ser más rápido. ¿Vale? Permítame. Vamos a preguntarle, mientras vayan viendo, ya le preguntamos. Rachel Caballero. Sí, profesor. Rápidamente, ¿qué vemos en esta estructura? Es una vista lateral, ¿sí?, del hueso maxilar. Incluso es una vista, vamos a ver, propiamente dicha como interna, ¿sí? Pero aquí ahorita lo que me interesa más que nada son sus relaciones. ¿Sale? Ok.
¿sí? Entonces, posteriormente podemos decir que tiene una relación o una comunicación directa con qué hueso, tanto postero como inferior. Tú dime qué es el hueso que se encuentra ahí en relación muy importante. Postero inferior. Postero inferior. Con serían con el hueso palatino. Fácil, ¿no? Te tardas un montón. Deja pendiente tus mensajes. ¿Sale? Bueno, ¿qué otro hueso se encuentra en relación propiamente con el maxilar? Postero superior. ¿Quién le ayuda? ¿Su compañera? Es el hueso. Postero superior. ¿El lagrimal? Podemos decir, pero es que ese es más anterior. Estamos hablando de sus relaciones más posteriores. Sale pues. Ahorita lo vamos a ver cuando veamos sus caras mediales. Esta es una cara medial y que vamos a encontrar postero superior, vamos a encontrar principalmente el esfenoide. ¿Sí vemos? ¿Sale? Bueno, vámonos al otro. En cara orbitaria, aquí nos está marcando un poco lo que es el Böhmer. Böhmer es con B chica. ¿Sí? Esto lo saqué de internet, pero Böhmer con B chica, hueso palatino. ¿Sí? Tiene relación, entonces, esto todavía es el maxilar superior, tiene relación entonces también con una porción todavía con el ala mayor del esfenoides. ¿Vamos? Bueno, podemos decir que el hueso maxilar, aunque tiene cierta forma cuadrilateral, tiene una base y tiene una región vertical. Podemos decir que podemos ver sus estructuras completas solamente en dos caras. Una cara que es medial, o podríamos decirle interna, y otra cara que es lateral, que podríamos decirle externa. Si nosotros nos vamos a medial, sabríamos entonces que estamos viendo la porción que nosotros vemos si hacemos la separación de ambos huesos, ¿sale? Entonces hacemos la cara interna, separamos los dos huesos y entonces nos va a permitir ver esa cara. En esa cara medial, lo que más nos va a llamar la atención es la apófisis palatina. Esta apófisis palatina es prácticamente como si fuera una protuberancia, una saliente horizontal, ¿sí? Que esta apófisis palatina, si nosotros la vemos, va a tener una porción superior y una porción inferior. La porción superior tiene la característica de ser principalmente lisa y la interior o interna, ¿sí? Inferior o interna, va a tener una superficie rugosa. Esta porción va a abarcar 3/4 partes de lo que es la bóveda palatina. Vamos a verlo en las otras estructuras. Permítanme tantito. Esta es una vista externa o lateral y lo que nos interesa ver ahorita más es esta cara interna, que es la que estamos viendo, o la cara medial. Nos damos cuenta cómo en esta ilustración podemos ver una porción vertical y una porción de base o horizontal. Si analizamos esto, ¿sí? Y esto hace una división. Se dice entonces en la bibliografía que pueden decir, en dos caras se pueden analizar cada una de estas estructuras.
¿De acuerdo? Cara lateral, cara interna. Su borde superior va a ser liso, su borde inferior, un momento entra en caso, su borde inferior tiende a ser, es que estas cosas, su borde interior tiende a ser rugoso, que vamos a encontrar en su que se va a articular aquí con el hueso palatino. El hueso palatino, vamos a imaginarnos en esta imagen, ¿sí? Va a tener articulación superior como inferior. El hueso palatino, si nosotros lo vemos lateralmente, va a tener esta proporción, igual, una porción vertical y una porción horizontal. A este nivel es donde se va a articular para formar el paladar óseo. ¿Entienden? En su porción horizontal del palatino, su porción vertical del palatino se va a insertar en esta región y en esta región. ¿De acuerdo? Volvamos otra vez a las diapositivas. Acá. Sí. En la cara medial, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar la apófisis palatina y vamos a encontrar más anteriormente lo que es el conducto incisivo. El conducto incisivo es esta parte de aquí, que al momento de que se hace la separación de ambas huesos maxilares, vamos a encontrar esto, una zanja, un canal, que se le conoce como conducto incisivo, por el cual va a pasar, fíjense, estas estructuras importantes, que es un nervio y la arteria nasopalatina. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que de cierta manera tiene que ver esta comunicación con algunas estructuras o patologías que puedan empezar con la región ósea o región anterior del paladar, ya sea incluso por a veces unas infecciones, aunque hay que considerar que es un hueso muy rígido, pero en algunas patologías esto también llega a formar problemas de infecciones por contigüidad. Al igual que si tienden a haber algunas fracturas en estas regiones, prácticamente lesionan y producen una fuerte hemorragia que va ocasionando, que forzosamente es quirúrgica y que me afecta al nervio nasopalatino y que puede ir, este nervio nasopalatino tiene simpática que nos ayuda mucho para también el reconocimiento de ciertos sabores. ¿De acuerdo? Y hay hay una porción suprapalatina, como decíamos. Esta porción suprapalatina lo podemos ver como referencia a lo que es el surco lacrimal. Este surco lacrimal, que es este que estamos marcando aquí, ¿sí? Que va a tener una dirección oblicua, ¿sí? Va a ir de posterior a anterior, que es como una forma arqueada. Y entonces este surco lacrimal muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros lo vemos en esta parte medial, ¿qué es lo que hace? Comunicar lo que es las secreciones oculares con las secreciones nasales, porque aquí entendemos que si estamos hablando de una cara medial, cara interna, se va a encontrar la cavidad nasal recubierto el hueso por lo que es su epitelio propiamente respiratorio, ¿no? Entonces, cuando nosotros lloramos mucho, ¿qué nos pasa? Pues que se nos sale la secreción, o como dicen, hasta el moco por la nariz, ¿no? ¿Vale? El surco lacrimal. Conducto en su porción supraorbitaria. Vamos a ver que hay una cresta, que es la cresta de la concha, que nosotros vemos más anteriormente. Está aquí, esta crestita que tiene que ver con su articulación. ¿Qué parte o qué hueso es el que se articula ahí? El hueso que es independiente, que es el cornete inferior. También se le conoce como como cresta turbinal. ¿Qué hora son? 10:24. Hay una torre. ¿Les parece si damos unos... Vamos a terminar más hueso maxilar. Lo que quede pendiente de los siguientes temas, se van a poner abusados. Los voy a estar mandando con su compañera Itzel los videos, ¿sí? Para que no nos quedemos sin los temas más importantes.
¿Vale? Si se dan cuenta, esto es mejor que sea así muy detallado, muy explicativo. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Ahora, hasta el momento, ¿tenemos alguna duda? Yo sí. Donde dice cara nasal sería la cara lateral, pues de la cavidad nasal. ¿Dónde dice que, perdón? Donde dice la parte cara nasal, es lo mismo que la cara lateral de la cavidad. De la cavidad nasal. Sí, simplemente porque estamos hablando internamente. Pero fíjate que esta cara nasal aquí se ve como si estuviera lisa, ¿no? Como si estuviera de la misma superficie. Si nosotros lo viéramos interdimensionalmente, sería una cavidad. A ver cómo lo podemos, a ver si aquí en esta imagen me lo demuestra. Déjame ver, ¿sí? Si lo podemos ver aquí. A ver qué me está marcando aquí. Su surco lacrimal. Sí, bueno, aquí no lo está marcando. ¿Te das cuenta? ¿Sí lo estamos viendo? Sí. Esto vendría siendo la cavidad nasal o la cara nasal. ¿Estamos bien de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a verlo en la otra, en la de... A esto se refiere, ¿verdad, compañero? ¿Se entiende? Sí. Estamos viendo cara interna. Sí, sí. ¿Sí, compañero? Sí. Lo vemos en la otra cara. ¿Qué pasa? Esto me corresponde a la cara nasal. Entonces aquí estamos viendo ¿qué? Conducto lacrimal. Fíjese a dónde desemboca. A la cavidad ¿Ya se nasal. fijaron? Ajá. Cavidad nasal. También hay un conducto, que aquí no me lo marca, que es el conducto que nosotros encontramos más internamente. Vamos a ver, más internamente, por el cual, ¿no? Nosotros cuando revisamos nuestro ojo, ¿sí? En la porción más cercana a lo que es el hueso nasal, vemos un orificio, ¿sí? Ese orificio también conduce hacia las zonas de la cavidad nasal. Ay, ya me pasa. Voy a procurar ver. ¿Sí? Que forma parte de la órbita de la cavidad orbitaria en su porción más medial, ¿sí? Todo lo podemos ver, tienen a la mano un espejito, todo lo hemos visto, ¿ah? Cómo se ve si nosotros retraemos inferiormente lo que es el párpado inferior, ¿sí? Ahí vemos un orificio. ¿Sí lo vemos? ¿Sí lo ubican todos? Sí lo han palpado, sí lo han notado ustedes, ¿no? Que estos canales son los que hacen que nosotros cuando nosotros lloramos, ¿sí? Salen esas secreciones por la cavidad nasal. Por eso muchas veces cuando nosotros nos aplicamos gotitas en el ojo, resulta que también se van hacia la cavidad nasal, ¿no? Y sabe, ¿no? ¿Sí lo ubicamos? Sí. ¿Qué otra cosa vemos aquí en la cavidad nasal? Aquí va a estar en su relación en articulación. Ah, ya les había dicho, anteriormente, ¿sí? Que vamos a ver también la cara interna del borde ocular, ¿sí? El borde orbitario. ¿Vamos? Sí. Prácticamente sería este. Entonces, frontal que también toca, ¿no? Bueno. Cara media. La cara lateral o cara externa vamos a ver la cara propiamente orbitaria, el ala mayor del esfenoides, el conducto infraorbitario, ¿sí?
Este es el conducto infraorbitario donde va a alojar al nervio maxilar. ¿Sí? Entonces, este es el conducto infraorbitario donde va a alojar al nervio maxilar. A la mayor de las esfenoides, en su cara anterior, que estamos viendo, que es esta, ¿sí? En su cara anterior vamos a notar que hay un foramen, que es ese es el conducto, pero ¿por dónde va a pasar? Ese va a pasar o va a terminar en lo que es el foramen del infraorbitario. Foramen infraorbitario. ¿Sale? Y vamos a ver que por ahí va a pasar el nervio, que lleva el mismo nombre, ¿no? Vamos a ver anteriormente algo que es la fosa canina. ¿Sale? La fosa canina, que vendría siendo prácticamente esta parte de aquí, ¿sí? Por encima. Que vamos a ver en la cara infratemporal, vamos a ver que corresponde medialmente a la tuberosidad del maxilar. La tuberosidad del maxilar, y vamos a ver que lateralmente se va a encontrar a la fosa infratemporal. La fosa infratemporal, podemos decir que está en esta región de aquí, ¿vale? La fosa infratemporal, y ahí hay diferentes forámenes que se llaman forámenes alveolares. Entonces, más posterior, ¿sí? Más posteriormente se van a encontrar estos forámenes alveolares que también se le conocen como, que de ahí van a derivar algunas, ahí van a derivar nervios que van a llevar inervación hacia los dientes posteriores, que son prácticamente los molares. Entonces, en esta cara lateral posterior vamos a ver los ramilletes, filetes nerviosos para los huesos molares. ¿Estamos? Cara infratemporal, que viene siendo toda esa parte de aquí. Anatómicamente, clínicamente hablando, vamos a ver que este es un hueso que, sobre todo más que nada en los accidentes de auto los vemos, donde si no hay cinturón de seguridad de por medio, el conductor puede pegar directamente sobre el volante. Entonces, un francés que se apellidaba Lefort, debido a las frecuencias con las que estas fracturas se presentaban, hizo una división o una subclasificación de acuerdo al grado de lesión que pudiera haber con respecto al hueso maxilar. Y las dividía así: Lefort 1, Lefort 2 y Lefort 3. El Lefort 1, nosotros vemos en esta imagen que se encuentra afectado de forma más horizontal. Solamente me va a afectar exclusivamente al hueso del maxilar, ¿sí? En su porción anterior, lateral, interna, pero también formando parte de lo que es la cavidad nasal. Se podría decir que es de las fracturas de Lefort más benignas que existen, pero sin embargo también me puede incluir las lesiones de los dientes, ¿no? Entonces nosotros vemos en un accidente de repente pues como se quedan chimuelos y todo eso, no nos hace poder descartar que pudiera alguna fractura. La Lefort tipo 2 vemos que es más piramidal, ¿sí? Piramidal. Esta estructura piramidal, ¿qué quiere decir? Que ya me está afectando otros huesos, donde incluye ya el cigomático, donde incluye ya los huesos nasales. ¿De acuerdo? Esta Lefort tipo 2, en lo que es la cavidad nasal, prácticamente me abarca 3/4 de la cavidad nasal. Y la que es prácticamente ya muy desastrosa es la Lefort tipo 3. Incluso hay una lesión tan importante que hace una separación de viscerocráneo con endocráneo. Fíjense nada más la amplitud de esta. No solamente es vertical, como en el caso de la Lefort tipo 2, vemos que su lesión es más vertical, sino que también más horizontalmente hay lesiones. Me afecta prácticamente todo lo que es el hueso cigomático, considerando que también este tipo de Lefort 3 puede ser únicamente unilateral. ¿Estamos? Créanme que lo he visto algunas veces en traumatología, en urgencias,
¿sí? Donde se lleva prácticamente los huesos malares unilaterales, ¿sí? El otro está como sin nada. Entonces, lo vemos mucho en accidentes, lo vemos muchas en caídas de tercer nivel, ¿sí? Cuando llegan a golpear lateralmente, pues se llevan el macizo facial, y el macizo facial es un área que comprende lo que es el hueso cigomático, el hueso malar, ¿sí? Con el hueso maxilar. Entonces, esto, pues ya les toca más a los dentistas en su especialidad de maxilofacial. Algo también importante que debemos de tomar relevancia del hueso maxilar son sus celdillas o sus senos, que se llaman senos paranasales. Entonces nosotros cuando pensamos que un paciente tiene ciertas dificultades respiratorias, muy congestionado, vemos que presenta dolor a la palpación lateralmente a lo que es la nariz, ¿sí? Hacemos presión sobre ella, hacemos golpeteo y nosotros notamos que el paciente refiere mucho dolor, nos hace pensar que pudiera ser una sinusitis, ¿verdad? Y las sinusitis se van a dividir en crónicas o agudas, dependiendo de su evolución. Y también se pueden dividir en unilaterales o bilaterales. Este tipo de sinusitis es muy frecuente en nuestro medio, sí, sobre todo más que nada en estas fechas, razón por la cual ya tengo que estarme preparando para irme a atender ciertas sinusitis, ¿sí? Entonces, en estas fechas son muy frecuentes y los vemos más que nada, fíjense que lo más latoso y lo más frecuente es que sean sinusitis crónicas, más que agudas. Si nosotros vemos la cantidad de incidencias, vamos a ver que tienden a haber sinusitis crónicas. Y créanme que lo vemos últimamente más en personas jóvenes. ¿Por qué creen que tenga que ver que lo vemos recientemente actualmente lo vemos más en los pacientes jóvenes? Hay muchos factores, pero hay dos que me llaman mucho la atención. ¿Qué les hace pensar? La resistencia a antibióticos o algo así, por las bacterias. Eso que tú me dices, compañero, ¿cómo te llamas? Jorge. ¿Perdón? Jorge, sí, eso es muy importante, fíjate. Qué bueno que lo mencionas. El uso indiscriminado de antibióticos. Pero eso me afecta a todas las etapas etarias, ¿no? Tanto desde infantes pediátricos hasta viejitos, ¿no? Sí, muy buena esa opinión. Pero ¿qué otra cosa? A ver, piénsenle en su medio, en la edad que tienen. Bueno, vamos rápido. Tiene que ver también por la cuestión de la contaminación, ¿no? La cuestión de la contaminación. Últimamente estamos en medio también de pacientes que les encanta estar fumando, que no respetan los espacios. Lo vemos también en los pacientes que utilizan drogas. Y fíjense que, curiosamente, el inicio de las drogas, hablando de unas 2-3 décadas, prácticamente se decía que era inicial a los 20-18 años. Sin embargo, se ha disparado en los últimos años, donde ha habido incidencias muy relevantes, dramáticas, estresantes, que es desde los de 12 años. Entonces, pacientes que ya tienen 18 años presentan una sinusitis crónica y demasiado difíciles de tratar. ¿Por qué? Porque dentro de las drogas que se han estado utilizando de forma indiscriminada, es las que se inhalan por la nariz, ¿no? La cocaína, el cristal, todos esos, incluso ya preparados, ¿sale? Entonces, esto va causando lesión epitelial. La lesión epitelial me lleva a unas infecciones recurrentes superficiales. Ya cuando ese epitelio prácticamente pierde su resistencia como protección, se van hacia los senos paranasales, además de que hay además de que fisiopatológicamente hay alteraciones en su neumatización. Entonces estos pacientes llegan a desarrollar infecciones recurrentes y recurrentes y recurrentes. Entonces en esta radiografía, que es una radiografía que se le conocen, de hecho son 3 series, que son las radiografías
de senos paranasales, o sea, de senos paranasales, estamos simplemente aquí viendo una que es postero anterior, ¿sí? Y que se le conoce también como de Batters, o bueno, hay una otra variación que se llama de Batters. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí donde nos está marcando esta flechita? Acumulación ¿de qué? De moco. Fíjense cómo se ve. Radiopaco, ¿no? Esto es radiopaco. Sí, a diferencia del otro, ¿no? Ajá, se ve como que más gris. Fíjense cómo se ve incluso la desviación del hueso nasal. Entonces también lo vemos en personas con mucha frecuencia. Lo vemos mucho con los pacientes que son bien broncudos, ¿sí? Pacientes jóvenes, ¿no? Paciente joven drogadicto igual a broncudo, ¿no? Entonces este paciente se ve que tiene una desviación de la nariz, sí, también que desviado. Llega a suceder de que incluso vean el espacio que hay de aquí al espacio que hay de aquí, ¿no? Prácticamente pues está ocupado. Entonces este paciente no va a tener una buena reacción. Acuérdense que estos que son los senos frontales tienen comunicación superior, ¿sí? Por medio del meato superior para drenar a qué? A las encías etmoidales, y de ahí de las encías etmoidales ya se van a hacer las zonas maxilares, ¿no? ¿Sale? Entonces vemos aquí esto. Vemos también aquí cómo hay más opacidad que de lo normal. Normalmente se tendría que ver cuando mucho a esta translucidez. Pero vean cómo está. Entonces, esta es una sinusitis crónica. Ay, caray, bueno, importante. Ok, vamos a hablar acerca del hueso mandibular. El hueso mandibular es un hueso simétrico, es un hueso impar, y se puede considerar como hueso mediano, si lo encontramos en ciertas bibliografías. Es el único hueso móvil. Y fíjense, es tan móvil que es una de las articulaciones que más movemos. Y también dato curioso, que es el hueso móvil que es más mayor en las mujeres que en los hombres, ¿no? ¿Quién sabe por qué? Su razón ha de tener. Pero bueno, más móvil que en las mujeres que en los hombres. Extremadamente sólido y sobre todo más que nada que es en la región del cuerpo, porque vamos a ver que tiene diferentes divisiones, ¿sí? Una rama igual, que es una rama vertical o rama mandibular, y otra que es arqueada, que prácticamente viene siendo lo del cuerpo del hueso mandibular. Va a ser tapizado por una lámina que es así como muy densa, de tejido esponjoso, y que va a ser esta, que va a rodear prácticamente a los alvéolos, ¿sí? Entonces aquí va a ser muy resistente, sí, va a tener hueso compacto, muy poco hueso esponjoso, pero en esta región sí. Donde va relacionado con con el borde alveolar. ¿Y por qué? Porque si nosotros vemos en algunas decisiones, si nosotros quitamos esta porción externa, ¿sí?, del hueso mandibular en un niño pediátrico, podemos decir de 3, 4 años, vamos a ver que en el tejido esponjoso es donde se van a encontrar alojados los dientes que se van a considerar como permanentes. ¿Y qué es lo que van a hacer? Estos van a empujar a los huesos transicionales. ¿Sale? Entonces, por eso la característica del hueso esponjoso. Así hablando rápidamente, el centro del cuerpo va a presentar un conducto que se le conoce como conducto mandibular. ¿Qué nervio va a pasar por ahí y qué arteria va a pasar por ahí? ¿Quién me dice? ¿Es el nervio dentario inferior? O bueno, alveolar inferior. Fácil y sencillo, ¿no? Bueno, miren, fíjense, vamos a dejarle aquí, ya el momento de hacer nuestras demás actividades. Ustedes tienen clase, me imagino, ¿verdad? También. Vamos a dejarle aquí, voy a hacer, esténse pendientes con los videos que les voy a estar mandando para que terminemos esto de hueso, de cavidad ósea. Los otros temas son un poquito más sencillos. Esta semana no me toca con ustedes, la próxima sí me toca con ustedes y vamos a empezar a ver lo que es articulaciones de miembros superiores e inferiores. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos, compañeros? Ustedes díganme algunas opiniones, algunas sugerencias. ¿Cómo notan ustedes la clase?
sé que vamos un poquito lento, pero si se dan cuenta, esto es muy detallado, ¿sí? Y hay que darle el tiempo necesario. No hay nada mejor que lo que vamos aprendiendo aquí, lo consideremos como si fuera lo consideramos ¿a qué? A que me da oportunidad de que investigue más. ¿Quieren que les pase las diapositivas? Vamos a pasarlas. Pero voy a hablar con su compañera Lisette para que de ahí se las estén barajeando. Compañeros, entonces, qué bueno que aunque sea, estamos en contacto por este medio, vamos a tratar de hacerlas, vamos a seguir, así como con esta dinámica, ¿sí? Donde yo tengo que interactuar con ustedes para saber que no se están durmiendo o que están solicitadamente mandándoles mensajes, ¿verdad? Abusado con eso, compañera, ¿eh? ¿Sale? Entonces, vamos a dedicarle toda nuestra atención mientras estemos aquí. Ya somos profesionales. Entonces, no podemos bajar la guardia. Los dejo, que se pasen un bonito fin de semana y nos vemos entonces dentro de